Si estás pensando comprar una casa mediante un crédito hipotecario y crees que solamente necesitas reunir el 10% de enganche, cuidado, porque probablemente estás subestimando la cantidad de dinero que realmente necesitas. Además del enganche, debes de contemplar los gastos de escrituración, el avalúo, la comisión del crédito y el dinero que necesitarás después de recibir la propiedad. Por eso en este video te voy a explicar 5 conceptos que debes de considerar para elaborar un presupuesto más realista antes de comprar una vivienda. Y al final te voy a compartir una regla general muy sencilla para que puedas estimar en porcentaje cuánto capital inicial deberías de preparar tomando como base el valor del inmueble. Hola, soy el licenciado Alan Guillén, consultor jurídico e inmobiliario, y esto es Guillén Patrimonio Inmobiliario. En este canal vamos a hablar de crédito hipotecario, valuación, seguridad jurídica, comercialización inmobiliaria y estrategias para ayudarte a tomar mejores decisiones y proteger tu patrimonio. Antes de comenzar, quiero hacer una importante precisión. Este video está enfocado especialmente en la compra de una vivienda mediante un crédito hipotecario otorgado por un banco. Existen otros sistemas de financiamiento como lo puede ser el Infonavit, Fobiste, cofinanciamientos o incluso compras de contado, en los que los porcentajes, aportaciones y comisiones pueden funcionar de manera diferente. También debes de considerar que las cantidades y porcentajes que mencionaré son estimaciones generales para efectos educativos y de planeación. No representan una cotización definitiva, ya que el monto real dependerá del estado en el que te encuentres, el valor del inmueble, de la institución financiera, del producto hipotecario o incluso de las características particulares de cada operación. El objetivo de este video es proporcionarte un marco teórico y práctico que te permita calcular cuánto dinero podrías necesitar antes de comprometerte con la compra de alguna vivienda. El primer concepto que debes considerar son los gastos de escrituración. En México no existe un porcentaje único o un tabulador general aplicable en todo el país. Los impuestos, los derechos y costos relacionados con una compraventa inmobiliaria cambian dependiendo de la entidad federativa, es decir, de cada estado o del municipio en el que se encuentre la propiedad. Para efectos de planeación informativo, tienes que saber que en el estado de Jalisco puedes considerar aproximadamente un 5% sobre el valor de la operación. En la Ciudad de México y en el Estado de México, una referencia general puede ubicarse aproximadamente en 6%. En Querétaro es recomendable presupuestar entre un 8 y un 10%. Por otro lado, en Quintana Roo, la estimación puede ubicarse aproximadamente entre un 10 o hasta un 12%. Esto significa que la ubicación del inmueble puede modificar considerablemente el capital que necesitarás para realizar la operación. Dentro de los gastos de escrituración pueden encontrarse diferentes conceptos como lo son los impuestos, los derechos, certificados, honorarios notariales y la inscripción de la escritura en el registro público de la propiedad. Los porcentajes que acabo de mencionar son referencias generales. La cantidad definitiva puede aumentar o disminuir dependiendo del estado, como lo acabo de mencionar anteriormente, y del valor del inmueble, naturalmente. De la base utilizada para calcular los impuestos y las características particulares de cada compraventa. Por eso, cuando ya tengas identificada una propiedad, será necesario solicitar una cotización o cálculo más preciso de los gastos de escrituración. En otro video explicaré cómo se compone este pago, qué conceptos forman parte de una escrituración y cuáles corresponden al comprador y cuáles corresponden al vendedor. Déjame en los comentarios desde qué estado de la República me estás viendo y cuánto te han cotizado aproximadamente por los gastos de escrituración. El segundo concepto es la comisión por apertura. Este gasto representa
o se presenta cuando la compra de vivienda se realiza mediante determinados créditos hipotecarios bancarios. Para elaborar un presupuesto inicial, puedes considerar aproximadamente el 1% sobre el monto del crédito solicitado. Es importante aclarar que la comisión se calcula sobre la cantidad de dinero que te presta el banco y no necesariamente sobre el valor total de la propiedad. Por ejemplo, si solicitas un crédito hipotecario por 2 millones de pesos, una comisión por apertura del 1% representaría aproximadamente 20,000 pesos. Existen instituciones financieras y promociones que no cobran la comisión por apertura, mientras que otros bancos pueden manejar un porcentaje diferente. Sin embargo, mientras no tengas una propuesta definitiva y por escrito, considerar aproximadamente un 1% te ayudará a construir un presupuesto más conservador y evitará que este cargo te tome por sorpresa. Cuando compares créditos hipotecarios, no debes revisar únicamente la tasa de interés o el monto de la mensualidad. También debes de considerar la comisión por apertura, el costo anual total, el desembolso inicial y las demás condiciones financieras de un crédito. El tercer concepto es el avalúo. Cuando compras una propiedad mediante un crédito hipotecario, el banco necesita conocer el valor del inmueble que recibirá como garantía. Para efectos de planeación, puedes considerar aproximadamente 2 pesos con 50 centavos por cada millar del valor de la propiedad. La forma de calcularlo es muy sencilla. Primero divides el valor del inmueble entre 1000. Después multiplicas el resultado por 2 pesos con 50 centavos. Por ejemplo, si la propiedad tiene un valor de 2,500,000 pesos, dividimos esa cantidad entre 1000 y obtenemos 2,500 millares. Después de multiplicamos 2,500 por 2 pesos con 50 centavos. El costo estimado del avalúo sería de 6,250 pesos. Esta cantidad puede variar dependiendo del banco, de la unidad de evaluación, de la superficie, de las características particulares del inmueble. También pueden existir productos hipotecarios o promociones en los que la institución financiera absorba o bonifique el costo del avalúo. Sin embargo, mientras no tengas una confirmación por escrito, es recomendable incluirlo dentro de tu presupuesto inicial. El avalúo también es importante porque ayuda al banco a determinar el valor de la garantía y la cantidad de dinero que está dispuesto a financiarte. La diferencia entre el precio de la compraventa, el valor del avalúo y el crédito autorizado merece un video independiente, porque puede modificar considerablemente la cantidad de dinero que finalmente deberá aportar el comprador. El cuarto concepto es el enganche. El enganche es la parte del precio de la vivienda que no será cubierta por el crédito hipotecario y que tú deberás pagar con tus recursos propios. Para realizar una primera estimación puedes considerar como referencia un enganche equivalente al 10% del valor de la propiedad. Por ejemplo, si deseas comprar una casa o un departamento con un valor de 2,500,000 pesos, necesitarías reunir aproximadamente 250,000 pesos de enganche. Este porcentaje puede ser menor o mayor dependiendo del banco, del producto hipotecario, de tu perfil financiero, de tu capacidad de pago y del porcentaje de financiamiento que te autorice. Ahora bien, si previamente entregaste dinero para apartar la propiedad, ese dinero debe de ser considerado como parte del enganche. Siempre que el documento correspondiente, es decir, el contrato de compraventa o recibo que haya recibido, establezca que será abonada al precio de la compraventa. Por ejemplo, si el enganche total es de 250,000 pesos y anteriormente entregaste 20,000 pesos para apartar el inmueble, quedarían pendientes 230,000 pesos para completar el enganche. El apartado y el enganche no deben sumarse dos veces como si fueran conceptos independientes. Por eso, cada cantidad que entregues debe quedar respaldada por escrito.
El documento debe de señalar quién recibió el dinero, por qué concepto se entregó, a qué parte del precio será aplicado y qué sucederá con esa cantidad si la compraventa no se concreta. También es importante establecer en el contrato cuándo y cómo se pagará el resto del enganche. Técnicamente el enganche no es un gasto adicional porque forma parte del precio de la propiedad. Sin embargo, sí representa una cantidad importante de dinero que necesitas tener disponible para completar la operación. El quinto concepto es una de los elementos que más frecuentemente se olvidan. El dinero que necesitarás después de firmar y recibir la propiedad. Muchas personas utilizan prácticamente todos sus ahorros para cubrir el enganche, los gastos de escrituración, el avalúo y las comisiones bancarias. Sin embargo, recibir una casa o departamento también genera nuevos desembolsos. Debes de considerar, entre otras cosas, el costo de la mudanza, la limpieza, la pintura, el cambio de cerraduras, la contratación o cambio de servicios, las cuotas de mantenimiento y las reparaciones menores. También pueden existir adecuaciones indispensables para comenzar a utilizar la vivienda. Por ejemplo, desde algo tan sencillo como colocar cortinas, instalar protecciones, reparar una fuga, revisar la instalación eléctrica, acondicionar algún espacio o adquirir mobiliario básico. La cantidad necesaria dependerá del estado físico del inmueble y de las necesidades particulares de cada comprador. Por esa razón no existe un monto único aplicable a todas las viviendas. La recomendación es muy sencilla. No utilices absolutamente todos tus ahorros para cerrar la compraventa. Antes de firmar, elabora una lista de los gastos que probablemente tendrás durante la entrega y los primeros meses. Revisa el estado físico del inmueble, identifica las adecuaciones necesarias, solicita cotizaciones y conserva un fondo independiente. Adquirir una propiedad puede ser una excelente decisión patrimonial, pero no debería dejarte completamente sin liquidez desde el primer día. Ahora integremos los 5 conceptos mediante un ejemplo muy sencillo. Supongamos que deseas comprar una casa o un departamento con un valor de 2.500.000 pesos mediante un crédito hipotecario. Tomando como referencia general los 5 conceptos desarrollados, podrías necesitar aproximadamente 475.000 pesos como capital inicial. Esta cantidad representa el 19% del valor del inmueble. El precio de 2.500.000 pesos es solamente un ejemplo para facilitar la explicación. La enseñanza no está limitada a propiedades de ese valor. Puedes utilizar el mismo porcentaje como punto de referencia o punto de partida para calcular el capital inicial de una propiedad con un precio menor o mayor, siempre que se trate de una compra realizada mediante un esquema hipotecario bancario, similar al explicado en este video. Para hacer el cálculo solamente debes multiplicar el valor del inmueble por 19%. Si la propiedad cuesta 1.000.000 de pesos, el 19% representa 190.000 pesos. Si cuesta 2 millones de pesos, representa 380.000 pesos. Y en nuestro ejemplo de 2.500.000 pesos, representa 475.000 pesos. Eso no significa que en todas las operaciones necesitarás exactamente el 19%. El desembolso real puede ser menor o mayor dependiendo del porcentaje del enganche, de los gastos de escrituración aplicables en cada estado, como lo comenté desde el inicio de este video, de las comisiones del banco, del costo definitivo del avalúo y de las necesidades de adecuaciones de la vivienda. En entidades donde los gastos de escrituración sean menores, el capital necesario podría ubicarse por debajo de esta referencia. En entidades donde los gastos de escrituración sean más elevados, como lo comenté en el estado de Querétaro o en Quintana Roo, podría superar el 19%.
Sin embargo, utilizar este porcentaje como una referencia general te permite elaborar un presupuesto más realista y evitar el error de pensar que solamente necesitas reunir el 10% correspondiente al enganche. Después de revisar estos 5 conceptos, podemos establecer una regla general de planeación. Si vas a comprar una vivienda mediante un crédito hipotecario con el banco, es prudente considerar aproximadamente el 19% del valor del inmueble como capital inicial. Este porcentaje contempla, como lo mencionamos, el enganche, los gastos de escrituración, la comisión por apertura, el avalúo y un fondo básico para la mudanza, las adecuaciones y los primeros imprevistos de la vivienda. Por ejemplo, para una casa o un departamento con un valor de 2.500.000 pesos, el 19% representa aproximadamente 475.000 pesos. Pero recuerda que el valor de la propiedad utilizado en ese video es solamente un ejemplo. La regla del 19% puede utilizarse proporcionalmente como una referencia inicial para inmuebles de diferentes precios. La enseñanza principal de este video es la siguiente. Aunque comúnmente se habla de reunir un enganche del 10% para comprar, escriturar y recibir una vivienda mediante un crédito hipotecario, es recomendable planear aproximadamente el 19% de su valor como capital inicial. Posteriormente, conforme avances en la operación, deberás sustituir esta estimación por las cantidades y cotizaciones definitivas proporcionadas por el banco, la notaría y los prestadores de servicios correspondientes. También recuerda que esta referencia se encuentra diseñada para compras financiadas mediante un crédito hipotecario con el banco. Otros esquemas como el Infonavit, Fobiste, los cofinanciamientos o las compras de contado deberán analizarse por separado porque pueden tener una estructura financiera totalmente diferente. Así que déjame en los comentarios desde qué estado de la República me estás viendo y cuál es el valor aproximado de la propiedad que estás considerando comprar. También dime cuáles de estos 5 conceptos quieres que explique con mayor detalle en los próximos videos. Soy el licenciado Alan Guillén y esto es Guillén Patrimonio Inmobiliario. Aquí no solamente hablamos de comprar o vender propiedades, hablamos de tomar mejores decisiones, reducir riesgos y construir patrimonio. Nos vemos en el siguiente video.